Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hagamos un estudio bíblico y una reflexión del Evangelio de hoy, porque hoy nuestra iglesia celebra el nacimiento de Juan el Bautista. Yo amo a Juan. Juan es un apasionado, es un ejemplo a seguir, un hombre que amó y se entregó su vida por, por la convicción que tenía que era el perdón, la reconciliación y el poder entrar a la tierra prometida limpios, sanos y salvos y ser merecedores del reinado de Dios. Y es un hombre tan importante en la vida de Jesús que Jesús lo amaba, Jesús lo adoraba, Jesús sintió un tremendo dolor cuando muere Juan. Entonces, Juan es demasiado importante para nuestra religión, un loco. Los que se han visto de Chosen saben lo que les hablo, porque ahí lo muestran como un loco que se moría por, por cumplir las promesas de Dios en esta vida, por recorrer pueblos y bautizar a las personas. Y un hombre completamente sincero, franco. No le tenía miedo a la muerte. Prefería morir que traicionar a Dios. Así que empecemos. El texto bíblico está en Lucas capítulo 1, versículo del 57 al 66, ahí para y da un saltico al versículo 80 y ahí termina. Cuando, cuando nació el hijo de Isabel, todos sus vecinos y familiares se alegraron mucho, pues vieron que Dios había sido muy bondadoso. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño. Los que estaban allí querían ponerle Zacarías. Oiga, pues nada tenían que ver con el embrollo, con el nacimiento de Juan, y querían ponerle Zacarías al niño, porque era el nombre de su padre, pero Isabel dijo, no, va a llamarse Juan. Ellos le dijeron, ningún familiar tuyo se llama así. Y por señas le preguntaban a Zacarías cómo quería llamar al niño. Pues primero no le habían preguntado porque Juan había quedado mudo. Ahorita retrocedemos un poco y entendemos por qué Juan quedó mudo. Y segundo, el hombre era el que le colocaba el nombre al hijo. Entonces le preguntan a Zacarías, Zacarías pidió una tabla y escribió Juan. Todos quedaron sorprendidos. En ese momento Zacarías empezó a hablar de nuevo y alabó a Dios. ¿Y por qué quedan sorprendidos? Porque era una tradición que el hijo llevara el nombre de su padre. Es que orgullo que mi hijo, que tanto le hemos pedido a Dios, tenga mi nombre. Quedan sorprendidos porque este Zacarías acepta su error, agacha la cabeza, se vuelve humilde y dice, no, es que este hijo no es mío, este hijo es de Dios. Y con este acto le entrega a Juan a Dios. Todos los vecinos se quedaron impresionados y en toda la región montañosa de Judea no se hablaba de otra cosa. Los que oían hablar del asunto se preguntaban, ¿qué será este niño cuando crezca? Porque todos sabían que Dios estaba con él. Y versículo 80, a medida que el niño crecía, también aumentaba su poder espiritual. Vivió en el desierto hasta el día que Dios le ordenó llevar su mensaje al pueblo. ¿Qué importancia esto? Vivió en el desierto. Nosotros le tenemos miedo a esto, al desierto. Cuando Dios tiene grandes cosas para ti y para mí, nos hace pasar por el desierto, lugar de pruebas, lugar de silencio, lugar de meditación, lugar de encontrarnos con nosotros mismos para luego salir a comernos el mundo. Vivió en el desierto hasta que Dios le dijo, hey, ya pasaste por la prueba, ya pasaste por el desierto, ahora te necesito y te doy toda la bendición, te entrego todo el Espíritu Santo para que te comas el mundo. Pero entonces vámonos para más arriba y entendamos por qué el viejo Zaca quedó mudo. Entonces entendamos primero, Zacarías, acá, Zacarías, la familia de Zacarías y Isabel eran muy buenos, obedecían todos los mandamientos. Pero una cosa es ser obedientes, una cosa es ser creyente de una religión, de un Dios, y otra es tener la fe y la convicción de lo que ese Dios nos ama
nos bendice, nos perdona. Eso es muy diferente. Una cosa es que tú vayas a misa todos los días, todos los domingos, y seas súper piadoso y te pongas una huevonada en la cabeza y te pases haciendo rosarios, a que confíes, creas y tengas una fe ciega de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Isabel y Zacarías eran muy buenos y obedecían a Dios, pero cuando el ángel llega y le dice: hey, Zacarías, Dios te ha escuchado y vas a tener un hijo. ¿Qué pasó con Zacarías? Siendo tan bueno y obedecía todos los mandamientos, Zacarías dudó. Zacarías no creyó. Zacarías le dijo: ay, pero ¿cómo va a pasar esto si la vieja Isabel y yo ya estamos muy viejos? Y el ángel le dijo: por no creer quedas mudo y volverás a hablar cuando veas que lo que yo te prometí se cumplirá. ¿Cuántas veces nosotros debimos haber quedado mudos porque hemos dudado de la bendición de Dios? Hemos dudado que Dios toca nuestra puerta, nos da oportunidades y nosotros por dudar no nos montamos en ese tren y lo dejamos ir. ¿Cuántas veces nos ha pasado que dudamos de las promesas de Dios? Oramos y oramos y oramos, pero no creemos de que Dios va a cumplir esas promesas. Este texto bíblico es hermoso por eso, muchachos. Debemos de creer y de confiar, perdón, de que lo que le estamos pidiendo a Dios se va a cumplir. Porque Dios nos ama, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y qué bonito Juan. Juan, los que hemos visto de Chosen, le repito, era un loco apasionado. Él luchaba por la conversión de su pueblo, él quería que todos se convirtieran y los hizo pasar por el bautismo para que recibieran el perdón. Cuando Jesús se bautizó, qué importante Juan en la vida de Jesús. Yo creo que Jesús dijo: este man es tan apasionado por las cosas de mi Padre que yo tengo que hacer el triple, el doble. Exigió a Jesús para que Él nos diera todo lo que nos terminó dando. Pero por ejemplo de Juan, Jesús amaba a Juan amaba a Jesús, Juan amaba al Padre y no le tuvo miedo pasar por el desierto, aguantar hambre, aguantar frío, aguantar calor, pasar por la prueba. No le tengamos miedo al desierto. Cuando yo decidí venirme para acá, para el retiro, para la finca, de las cosas que me daban tanto miedo era eso: la soledad, el silencio, la monotonía. Pero yo sé que Dios tiene un propósito, y se lo dije a alguien antes de venirme para acá. Dios tiene un propósito. Por eso Dios está permitiendo que toda la familia se mueva, que mi hermano se haya ido por un nuevo apartamento, que mis papás se hayan venido conmigo para el retiro. Dios permitió tantas movenciones, tantas turbulencias, porque yo sé que Dios está haciendo pasar por este desierto, que es hermoso, que lo amo, que lo disfruto. Me está haciendo pasar por este momento de silencio, de encontrarme conmigo, porque Dios tiene preparado lo que yo tanto le he pedido. Entonces, no le tengamos miedo al desierto, disfrutemos el desierto, amemos el desierto, abracemos el desierto, aprendamos en el desierto, para que después podamos abrir las manos y recibir las bendiciones de Dios. Dios te bendiga, te mando un abrazo enorme, chao.